Colosenses capítulo 3, verso 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bendito buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta mañana de bendición, gracias por este día, esta semana de victoria. Gracias porque eres tú quien nos tiene en este lugar, eres tú quien nos ha traído con tus lazos de amor y de misericordia. Siempre lo creo así, Señor, y siempre lo he creído, Padre, que no podríamos acercarnos a ti, que no podríamos ir a tu presencia si tú no eres el que nos atrae. Si tú no eres el que nos llena, Señor, ese corazón y nos hincha, aun cuando nuestra carne, cuando nuestras emociones a veces pareciera que no quieren, Señor, es tu Espíritu el que nos anima, nos motiva y volvemos a ti, llegamos a tu presencia, Padre. Y hoy venimos, Señor, en un día de gratitud, en un día de acción de gracias, Señor. Y yo te ruego y te suplico que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, prepares nuestra tierra, prepares ese corazón, Señor, arado por ti, para que tu palabra, Señor, se siembre, Señor, en nuestros corazones. Padre, dame la autoridad espiritual, dame, Señor, la sabiduría, dame, Señor, la capacidad de transmitir tu palabra con autoridad, pero sobre todo con el entendimiento de que es para edificarnos, de que es para crecer, de que es para salvación y vida eterna. Señor, usa mi vida, usa mis labios, usa mi boca en la forma en que tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Amén. Mucho calor, mucho frío, ¿cómo se siente? ¿Necesita un masaje, una cobija, una almohada? ¿Así están bien? Bueno, entonces así estamos bien. El mensaje, mis hermanos, de hoy no es una cosa así loca de descubrimiento, de una acción de gracias, que es el tema, el mensaje de esta semana. ¿Cómo les fue el jueves? ¿Comieron? ¿Estuvieron contentos? ¿Estuvieron en familia? Porque el tiempo de acción de gracias, aunque es una tradición, no es algo bíblico, no es algo que sea obligatorio hacerlo, pero es una tradición muy bonita que tiene este país, que tiene esta nación, y que no sobra acogernos de una manera entendida, de que no se trata del pavo, no se trata del turkey, no se trata de si comimos o mucho o poquito, se trata de reunirnos como hogar y decir: Señor, reconocemos que todo lo hemos recibido de tu mano. Amén. Reconocemos que no tengo nada que no haya sido dado por ti. Es un tiempo también de mirar a esos hijos y decirles: gracias, gracias por ser mis hijos. Es un tiempo de mirar a sus padres, hijos, y decirles: Padre, gracias, gracias por ser mis padres. Es un tiempo de mirar a ese esposo y decirle: gracias, esposo, por ser mi esposo. Y mirar a esa esposa y decirle: gracias, esposa, por ser mi esposa. Gracias. Es una palabra tan sencilla, pero a veces tan difícil de expresar de una manera sincera, de una manera honesta, de una manera transparente. Pero bueno, espero que ustedes ya hayan disfrutado. Así que hoy vamos a ir a la palabra, donde vamos a mirar un mensaje de acción de gracias, pero en coherencia con todo lo que hemos visto a lo largo de este mes anteriormente. Colosenses capítulo 3, que ya lo leímos. Ahora yo lo voy a leer, ya lo leímos en la Reina Valera del 60, ¿verdad? Todos lo leímos así. Ahorita lo vamos a ir mirando a la Nueva Traducción Viviente. Así que la versión que va a estar aquí proyectada es la Nueva Traducción Viviente. Pero si usted tiene su Biblia en la del 60 o en otra, no hay problema. Usted va a entender y va a darse cuenta que es lo mismo, solo que tal vez con algunas palabras más simples de entender. Y dice la versión Nueva Traducción Viviente en el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses, dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y aquí ya podemos decir cómo vamos a tener un verdadero sentir de gratitud, una verdadera acción de gracias a Dios, cuando nuestra mente y nuestros pensamientos están tan en la tierra. ¿Sabe que mientras nuestros pensamientos estén aquí tan terrenales, a veces es difícil ser agradecido? Porque cuando usted ve llegar el bill, cuando usted ve llegar el gasto, cuando llega la cuenta de cobro, cuando llega el momento de ir y pagar la cuenta en el supermercado, y usted dice: ¿cómo así si hace 2 meses compraron lo mismo y fueron como $50 menos?
Y entonces usted como que no, en lugar de sentir ganas de agradecer, usted dice, no, esto es el colmo, que estamos comiendo mucho, que echó, que no echaron. Y como que en lugar de sentir deseo de gratitud, empieza a sentir como una frustración, como una queja. Cuando tenemos la mirada tan en la tierra, entonces nos damos cuenta que hay que echarle gas a la troca, al carro, y vemos, oiga, ya subió tanto. No, el colmo no alcanza para nada. Y cada vez que usted mira la tierra, en lugar de encontrar motivos de gratitud, a veces se encuentra muchos motivos de queja, mucha frustración. Ya se acabó eso, ¿cómo así? Si casi que lo compré. Ya hay que volverle a comprar pantalones a los niños, pero si hace 3 años se les compraron, ¿cómo así? Pero es que crecieron. ¿Cómo así que no les queda si están nuevos? Sí, pero el pie le creció al niño. Y entonces estaba usted dando cuenta que a veces como que en lugar de tener motivos de gratitud, encontramos quejas, encontramos frustraciones, encontramos problemas. Pero aquí el Señor nos está dando un secreto para tener una capacidad de ser agradecidos. Una acción de gracias es poner su mirada en las cosas de arriba, poner sus pensamientos en las cosas celestiales y no tanto en los de la tierra. Porque cuando miramos tanto esta humanidad, créame hermano, se lo digo con todo corazón, como pastor, pero como cualquier parroquiano de esta vida, mis hermanos, que mirar demasiado el mundo solo trae depresión. Póngase a mirar noticias, póngase a mirar los artículos que fluyen en el internet, póngase a mirar cuánto video encuentra y se va a dar cuenta que al final, en lugar de estar muy agradecido, va a estar un poco deprimido. De ver tanta maldad, de ver tantas injusticias, de ver tantas cosas en este mundo, como que al final no encuentra uno razones de estar agradecido. Solo ve uno cada vez que todo está peor. Solo ve uno que las cosas pareciera que solamente están en camino de mal y de destrucción. Pero cuando usted pone la mirada en las cosas de arriba, cuando usted dice, voy a apagar el televisor un poquito y voy a ponerme a leer la Biblia, usted va a encontrar motivos de gratitud. Por eso la palabra del Señor, mis hermanos, no es una cosa exageradamente difícil de entender. Solamente hay que darle una practicidad, aplicarla de una manera sencilla a nuestro diario vivir. Entonces cuando el Señor dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra, nos dice por qué. En el versículo 13 nos dice, pues ustedes han muerto a esta vida. Ustedes ya no pertenecen a este mundo. Aquí estamos, pero no pertenecemos a este mundo. Eso lo dice el Señor. Aquí nos toca ir al baño. Aquí nos toca echarnos un duchazo, si no ya empezamos a apestar. Aquí nos toca cepillarnos los dientes o si no se nos cae. Aquí nos toca hacer un poco de cosas porque estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Le pertenecemos a Cristo. Entonces el Señor dice, ustedes tienen que hacer eso porque su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. Nuestra verdadera vida, mis hermanos, está en Cristo. Ayer hablaba con un amigo de las profesiones que nos hubiera gustado ser, si hacer esto o hacer lo otro, mis hermanos, qué lindo eso, porque Dios nos da la capacidad acá de estar en esta tierra y de si el que quiere ser futbolista, hágale, inténtelo, ¿por qué no? El que quiera ser médico, hágale, inténtele, a ver qué pasa. El que quiera ser odontólogo, mire a ver si lo logra. El que quiera hacer una empresa, mire a ver si lo logra. Pero todo en esta vida, mis hermanos, es temporal. Todo en esta vida es perecedero, se acaba, punto final, un día no va más. Pero las cosas que son eternas están escondidas en Cristo Jesús. Y su vida en mi vida está escondida en Cristo Jesús. Y entonces ahí ya tiene motivación. Ya hay algo que nos hace ver la vida de una manera diferente. Y el versículo 4 dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, dice esta traducción, a mí me parece muy bonita como está, por eso quise leerla para ustedes hoy. Porque dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, ¿quién es la vida de ustedes? Cristo. Y eso lo podemos contestar aquí todos en coro muy lindo y todo, pero si le preguntan a usted en el trabajo, si le preguntan de pronto por allá en la escuela a niños jóvenes, ¿va a contestar lo mismo? Pues allá es donde tenemos que contestar eso. Allá en el trabajo es donde aquí nos oímos muy lindos, un coro angelical, hermano. Casi que mientras ustedes dijeron amén, las alas empezaron a salirles.
alcancé a ver algunas aureolas que brillaron. Pero es allá afuera donde tenemos que demostrar que nuestra vida es Cristo. Es allá afuera con esa persona que nos hace de pronto la vida imposible en el trabajo, donde podemos decir: mi vida está en Cristo. Es allá afuera donde tal vez ese vecino que nos cae mal, o nosotros le caemos mal a ese vecino, y como que no quiere que nosotros vivamos ahí, como que hace algo para que las cosas nos... Allá es donde nuestra vida debe estar en Cristo. Y allá es donde tenemos que ser agradecidos. Entonces aquí el versículo 4 dice: cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, porque dice Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mensaje de hace unos meses atrás. Para mí el vivir es Cristo. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Pastor, ¿pero cuándo es ese día? No lo sé, hermano. Pastor, pero denos una pistica. ¿Cuándo será ese día? Está cerca, pero no lo sé. Tal vez lleguemos a una edad donde, digamos, yo creo que ya Cristo no vino y nos morimos de viejitos, pero un día regresará. Y habrán unas generaciones futuras que tal vez para ellos va a estar más cerca. Pero lo que sí está claro en la palabra del Señor es que cuando Dios se ha revelado en este mundo, nosotros hayamos muerto en Cristo Jesús muchos años o años atrás, el Señor nos va a hacer partícipes de toda su gloria. Tendremos un lugar en esa posición de gloria que tiene el Señor. Porque nuestra vida está en Él, y donde esté Él vamos a estar nosotros. Esa es la promesa. Entonces, mira, ahí hay un motivo de gratitud. No importa si hoy en su nevera estaba llena o estaba vacía, hoy tiene un motivo de gratitud. Así que hagan morir las cosas pecaminosas, dice el versículo 5. Así que hagan morir, o sea, no se complique. A mí me parece bonito decírselo así, ¿no? Yo voy a hacer la nueva traducción viviente de David. A mí me parece bonito decírselo de esta manera, hermano. No nos compliquemos la vida. Así que hagamos morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Dice que acechan en esta versión. O sea que están ahí como tratando de intimidarle. Están ahí como tratando de quitarle el gozo, de quitarle el amor, de quitarle la alegría. De que usted vio que el mercado se le subió $50, $70 y usted entonces ya se iba a enojar y iba a decir: ¿por qué? Pero entonces a esa es la acechanza que el diablo le tenía en su corazón. Pero el Espíritu Santo le dice: pero igual estás pudiendo pagar. Amén. Pero logró pagarlo. Y entonces usted dice: oiga, subió $70, $80, $100 el mercado, pero lo pude pagar. Pero llegó la bendición. Y si no lo pudo pagar, entonces usted dice: bueno, hay que sacar esto, hay que sacar eso. Y se come con alegría lo que pudo pagar. Pero no se deja robar el gozo. No se deja robar la alegría. No llega a su casa a decir: ¡ay, está el mercado! No, llega y dice: gracias al Señor, hoy logramos comprar esto. Amén. No pudimos echar mucha carne, pero echamos más, no sé, huevos. No pudimos colocarnos ese gran buffet que queríamos, pero ay, vamos a echarle más arroz y más agua al azúcar. Y entonces usted va a estar alegre y agradecido con eso. Y entonces dice: quiten, hagan morir esas cosas pecaminosas y terrenales. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. No nos vamos a meter demasiado hoy en ese tema, pero ahí dice: no tengan nada que ver con la inmoralidad. No dice que no tenga nada que ver con la sexualidad. Dice que no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No tenga nada que ver usted con eso. No se mezcle, no deje que eso afecte su vida. Y entonces, si yo tengo aquí resaltado en mis apuntes esta parte que dice: no sean ávaros. Voy a decirlo bien así, bien en silencio para todos. A todos nosotros, ¿no? Yo no se lo estoy diciendo a usted, yo me lo estoy diciendo a nosotros. Pero dice la palabra del Señor: no sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Ahora, ¿ser ávaros significa dejar de trabajar? ¿No ser ávaros significa dejar de trabajar? No.
No ser ávaros quiere decir que usted no anhela progresar y salir adelante, tampoco. Al contrario, algo que debe caracterizar a los cristianos, a los hijos y a las hijas de Dios, es que tienen fe de que pueden salir adelante, de que se pueden hacer las cosas en el Señor Jesucristo, de que si venimos del país más pobre y de la comunidad más pobre y de la vereda más pobre y de la trinchera más pobre, no quiere decir que Dios no nos vaya a permitir estudiar y salir adelante a los jóvenes, a nosotros. Que si en Colombia, ya en mi país, no teníamos para esto, ya estoy aquí, Dios nos dio la oportunidad, no quiere decir que no lo vamos a poder hacer. Lo que no podemos es amar todo eso más que a Dios. Lo que no podemos es vivir en una vida en función de eso. Lo que no podemos es gastar toda nuestra energía física, emocional, intelectual y todas las capacidades que Dios nos ha dado única y exclusivamente en función de tener. Porque hay que ser ¿qué? Sabios. Hay que dejar que Dios nos dé la capacidad de hacer, de progresar, de ir adelante sin soltarnos de su mano. Esto lo hablamos ayer en el ayuno, lo hablamos también ayer, el viernes. Mis hermanos, y por alguna razón Dios quiere que yo hoy también lo insista. Pero no podemos pensar que los 7 días de la semana no nos van a alcanzar para trabajar. No podemos pensar que los 7 días de la semana como que no nos alcanzan para hacer los dólares que necesito tener en esa cuenta. Tenemos que confiar que con 6 días que trabajemos bien trabajados y un día que descansemos, que le dediquemos tiempo al Señor en la iglesia, que le dediquemos tiempo a la familia, tiempo al hogar, no vaya a creer que Dios no lo va a bendecir. No vaya a creer que Dios lo va a dejar abandonado, la va a dejar abandonada. Entonces me detengo en este punto, mis hermanos, porque para ser agradecidos, ya les voy a aquí dar otro tip, otro punto importante para que usted lo apunte ahí en sus apuntes. Para vivir una vida agradecida y tener una verdadera acción de gracias, no podemos ser ávaros. El avaro no es agradecido porque el avaro nunca está satisfecho. La persona avara nunca puede ser agradecida porque nunca se conforma. Y no quiere decir que tengamos que ser conformistas y no, tampoco estoy, porque es que a veces los seres humanos somos un péndulo, ¿no? O nos vamos al extremo o nos vamos al otro. No, tenemos que ser sabios. Pero una persona avara, una persona que no tiene amor por todo lo material, por todo lo terrenal, que trabaja con responsabilidad, que trabaja con sabiduría, que sabe lo que es importante y lo que es necesario para su vida, para su hogar, puede ser agradecido. Pero el avaro, la persona avara nunca está satisfecha. Si se compró el carro de último modelo, ya tiene el carro más costoso de toda la comunidad, de todo el barrio, entonces ya no le sirve el barrio. Entonces ya tiene que buscar otro donde haya una competencia y donde tener. Y entonces para tener más y tener más y tener más y tener más, 7 días a la semana no son suficientes. 8 o 10 horas de trabajo, 15 horas de trabajo pareciera que tampoco son suficientes. Y entonces no hay tiempo para nadie, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para el descanso, no hay tiempo para sencillamente vivir y disfrutarlo tanto que se consigue. Y obviamente mucho menos va a haber tiempo para Dios. Mucho menos va a haber tiempo para el Señor Jesucristo. Mucho menos va a haber tiempo para leer la palabra del Señor. Mucho menos va a haber tiempo para orar. ¡Ay, que vamos a ir al ayuno! Ese pastor está loco. ¿Qué vamos a ir al ayuno si yo tengo que trabajar? Claro, como él no sabe cómo es que yo tengo que pagar mis cuentas. ¿Qué vamos a ir a esa vigilia? ¿Qué vamos a hacer en ese evento? ¿Qué vamos a estar los viernes y los domingos? Con un solo día a la semana que yo vaya a la iglesia, con eso es más que suficiente y que gracias. Pero resulta que Dios te bendice todos los días de la vida. Todos los días de la semana. Dios te está cuidando todo el tiempo. Usted no sabe de tantas cosas Dios nos guarda, hermano. Nosotros salimos de la casa por la mañana y volvemos por la noche y no nos hemos dado ni cuenta todo lo que Dios hizo por nosotros. De cuánto nos guardó, de cuántas cosas pasan a nuestro alrededor y nosotros ni nos dimos cuenta que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que la presencia de Dios está ahí con nosotros. Entonces por eso me dice este freno en alto en este versículo, porque ahí dice que la idolatría es
esa capacidad que tiene el ser humano de ser avaro. Se lo volteo, que la avaricia es idolatría. Porque si nosotros no adoramos a Dios, algo adoramos. No vaya a creer que el que no adora a Dios no adora a nadie, no. El que no adora a Dios, algo busca que adorar. Sea a sí mismo, sea a las propiedades, sea a otra persona, sea a una imagen, sea a lo que sea, algo busca que adorar. Entonces, una de las adoraciones modernas es la avaricia. Mucho cristiano, mucho creyente en las iglesias dice: pastor, yo no tengo ídolos. Vaya a mi casa y verá que yo no tengo ninguna imagen, yo no tengo ninguna estatua, yo no tengo nada. Y le digo: bueno, déjeme ver su cuenta corriente. Pastor, ¿usted qué le pasa? Yo que le voy a mostrar mi cuenta corriente. Yo que le voy a mostrar, yo que le voy a decir. Muéstreme su agenda, muéstreme su calendario, cómo invierte su tiempo. Y ahí vamos a ver cuál es su adoración. Porque dice la palabra: donde está vuestro corazón, ahí está tu tesoro. Ahí está. ¿Qué es donde está su corazón? ¿Dónde está su corazón? En la cuenta corriente, en el trabajo, en la troca, en la casa, en los hijos. Los amamos mucho, pero no pueden ser nuestra adoración. Yo tengo 2 hijos, los amo enormemente, hermanos, daría la vida por ellos, pero no pueden ser mi adoración. Mi adoración es Dios, Cristo Jesús. Él no puede ser robada su gloria. De Él no podemos nosotros ponernos a negociar si lo adoramos o no lo adoramos. No, es que o lo adoramos a Él o estamos adorando un ídolo. Llámese como se llame. Entonces no sean avaros, pues la persona ahora es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios, mis hermanos. Y eso ya es un tema complicado que no nos vamos a detener mucho ahí. Y entonces dice el versículo 7: ustedes solían hacer esas cosas. O sea, aquí Pablo está asumiendo, como yo también estoy asumiendo, aquí Pablo está asumiendo que la iglesia de Colosenses, la iglesia que estaba allá, era una iglesia que estas cosas de las cuales está hablando él asumía: ustedes ya no las hacen. Solamente les estoy recordando. De la misma manera que yo como pastor al predicarle aquí, yo espero y asumo que usted toda esa lista que decía ahí: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, yo asumo en el nombre de Cristo Jesús que eso ya no hace parte de nosotros. Sin embargo, Pablo le dice a ellos: bueno, entonces ustedes solían hacer esas cosas, ya no las hagan, porque eso hacía parte de su vida cuando ustedes hacían parte de este mundo, pero ustedes ya no pertenecen a este mundo. Y entonces dice: pero ahora, o sea que esto sí se lo está diciendo a los de Colosenses, y ahora yo se los estoy diciendo a ustedes como hermanos en la fe en esta congregación. Pero ahora es el momento de eliminar, mire, la lista se amplía un poquito. Es el momento de eliminar el enojo. Pastor, yo no tengo malas pasiones. A mí ya un mal pensamiento, pastor. Inmoralidad sexual, pastor, ¿qué es sexo? Y ya como que pareciera que esos temas no vienen en nosotros, pero nos da un coraje, nos enojamos. Y el Señor está diciendo: bueno, ustedes antes hacían todas esas otras cosas, pero ahora todavía hay cositas que hay que mejorar. Y entonces dice el enojo. La furia ya es un enojo mucho más violento, ¿verdad? Ya se fueron los niños, ya se fueron los jóvenes, quedamos aquí puros adultos y tal vez usted no tenga ni idea, tal vez sí, tal vez no, de lo que ellos ven, pero a mí me toca aprender, mi hermano, porque yo necesito saber qué ven mis hijos. Y ahorita las películas todas estas de superhéroes tienen este personaje Hulk, ¿verdad? Algunos de nosotros cuando éramos jóvenes también vimos al antiguo que lo pintaban era de verde. Pero resulta que este personaje, su poder es el enojo, la ira. Para los papás y las mamás que no saben, les comento: el poder de este superhéroe es el enojo, es la ira, es la furia, es lo que lo hace supuestamente poderoso. Cuando se enoja es cuando se vuelve fuerte. ¿Y sabe que nuestros hijos eso es lo que aprenden? Ahora, ¿es satánico eso o eso? No sé, mi hermano, no me voy a poner yo en ese juego. Sencillamente la sociedad les está diciendo que enojarse y tener furia los hace poderosos.
Pero el Señor nos está diciendo, quítese de ustedes el enojo y la furia. ¿Qué nosotros como padres les estamos transmitiendo a nuestros hijos cuando nos ven como un Hulk en la casa? Mi mamá se volvió Hulk. Mi papá se volvió Hulk. Porque el niño, la niña, el jovencito, la jovencita no alcanzó ni a decirles algo y usted, ¿ya qué fue? No, mamá, ya no. A mí me ha pasado, yo le abro mi corazón, a mí me ha pasado. Que a veces mis hijos me van a decir algo y yo estoy ocupado, estoy viendo una llamada, ¿y qué quiere? Y mi hijo me contesta, no, ya no, papá. Cuando me dice ya no, papá, me siento como una cucaracha. Porque sé que perdí una oportunidad de que mi hijo me hablara algo que tal vez para él era importante. Y yo, porque saqué el Hulk, entonces dañé esa oportunidad. Dañé ese momento. Y después, ¿pero por qué mi hijo no habla conmigo? Aquí les estoy hablando ya que se fueron. Miren que aquí ya se fueron. Bueno, Fernando quedó. Es bien joven, pero él ya es más de acá que de allá. Y entonces nosotros nos transformamos en los hogares. Nos transformamos en las familias. Y cuando nuestro hijo o nuestra hija está viendo el superhéroe, está viendo, quite eso, que eso es lo que le tiene dañada la cabeza. No, a veces somos nosotros los que les hemos dañado la cabeza. Les hemos dicho que somos peores que ese superhéroe que le está viendo ahí en la pantalla. Que hay donde nosotros nos enojemos, mejor dicho, el niño se orina del susto, la niña se orina del susto. Porque el papá es peor que Hulk. Hulk es una santa paloma al lado del papá de la mamá que se enojó. Entonces nosotros estamos aquí mirando y dándonos cuenta que Dios nos está diciendo, tal vez usted ya no sea avaro, tal vez usted ya no tenga pasiones sexuales desordenadas, pero bájele al enojo, bájele a esa furia, bájele a ese temperamento. Es que yo soy así, pastor, yo soy de temperamental, de carácter fuerte. No, su carácter es débil porque no lo ha podido dominar, no ha podido bajarle a ese enojo. Carácter fuerte no es el que más grita ni el que más se emberraca, decimos los colombianos, no es una mala palabra. Carácter fuerte es el que se aprende a controlar, el que se aprende a dominar. Señor Espíritu Santo, dame la capacidad de controlar este enojo. Dame la capacidad de bajarle a esa furia que me da a mí cada vez que me interrumpen. Llego cansado del trabajo, llego cansada del trabajo y mi hijo, mi hija me dice esto y lo otro y ¡ah! Señor, ayúdame a calmar, ayúdame a controlar. Y sabe que cuando Dios nos empieza a mostrar que todas esas características de nosotros aún necesitan ser controladas, empezamos a tener motivos de gratitud diferente a solo lo material. Gracias, Señor, porque he visto un cambio en mí. Gracias, Señor, porque ya no soy Hulk, ya soy como que Capitán América. Gracias, Señor, porque ya no soy Hulk, Señor, ya como que le estoy bajando de ese bus tan mal que me había montado yo. Y dice el Señor, la furia, el comportamiento malicioso. Dice el Señor, ahora ustedes que son cristianos, dejen ese comportamiento malicioso. Ay, pastor, ¿qué es eso? ¿Cuál comportamiento malicioso? Nosotros cristianos, 7, 8, 10, 15 años en la iglesia, sí. Y a veces tenemos un comportamiento malicioso. Y el Señor dice, ya no haya más ese comportamiento malicioso entre ustedes. Y luego también dice el Señor, la calumnia. En la Reina Valera del 60 dice blasfemia. Y aquí también quiero hacer una enseñanza, si usted lo quiere ver de esa manera. Cuando nosotros como creyentes escuchamos la palabra blasfemia, siempre creemos que se trata de hablar mal o en contra de Dios, ¿verdad? Y entonces dice, ay, no sea blasfemo, no hable así de Dios, no hable así de eso. Pero resulta que la palabra blasfemia, traducida de otra manera o puesta en otro contexto, quiere decir calumnia. ¿Y qué es una calumnia? Calumnia es decir algo que está mal en una persona que no es verdad. Calumniar es decir que fulano de tal es un peleonero cuando no, resulta que esa persona no es así. Calumniar es decir que fulano de tal es grosero cuando esa persona no lo es. Calumniar es inventar cosas y características y decir que alguien es de una manera o de otra cuando eso no es verdad o no nos consta. O sea, es inventar chismes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el Señor está diciendo, miren, ustedes son el pueblo de Dios, ustedes los de Colosenses, vamos a olvidarnos que los de Príncipe de Paz.
Ustedes los de Colosenses ya dejaron esa vieja forma de vivir, ya no tienen esos problemas tan graves, ya no toman, ya no fuman, ya no hacen esto y lo otro. Ya, pastor, eso yo ya lo dejé, yo ya soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Dios me ha perdonado, por su sangre soy salvado, libre soy del pecado. ¡Oh, qué bonito!, ¿no? Es una canción, no se la canté, se la recité. Y entonces ya estamos muy religiosamente acostumbrados a creer que ya nosotros estamos en otro nivel. Pero los de Colosenses también creían que estaban en otro nivel. Y entonces Pablo les tiene que decir, pero ustedes ahora también bájenle a la calumnia, a la blasfemia. Dejen de andar diciendo, me pareció ver al hermano que estaba allí. Esto es para motivo de oración, hermana, pero a mí me parece que el hermano estaba hablando con una señora que no era la esposa. Uno no sabe, uno no se imagina. Y todo tan piadoso, y resulta que están calumniando al Señor, que tal vez estaba haciendo un negocio, o que sencillamente estaba compartiendo el evangelio, cosa que a veces nosotros no hacemos, y sí estamos pendientes de otra vez, a ver qué está haciendo. Calumnia, blasfemia, mis hermanos, no es solamente contra Dios. Blasfemamos cuando hablamos mal de nosotros como hermanos sin realmente saber la verdad. Y si a usted le consta que el hermano o la hermana hizo algo mal, tampoco es para andarlo haciéndolo público. Se trata entonces de orar primero, pedirle sabiduría a Dios y hablar tal vez con la persona en privado, o tal vez, por exagerado que parezca el asunto, si es que parece muy grave, con el hermano, y tal vez me incluyen, me llaman, pero no a toda la iglesia, no a todo el mundo. Y entonces la calumnia tiene que morir en medio de nosotros. Cuando la calumnia muere en medio de nosotros, mis hermanos, la gratitud también se fortalece. Porque ya no hay motivos de estar como, uy, la hermanita, el hermanito que dijo de mí eso que no era verdad. Y entonces usted está agradecido porque está en un entorno de bendición. Está en un entorno de paz. ¿Se da cuenta cómo para ser agradecidos necesitamos hacer mucho más que decir gracias? Para ser agradecidos necesitamos ir un poquito más allá. Y entonces dice la calumnia y el lenguaje sucio. En la versión del 60 dice palabras deshonestas de vuestra boca, pero aquí esta traducción lo pone de una manera mucho más simple, el lenguaje sucio. Y el lenguaje sucio no es solamente decir groserías. Lenguaje sucio puede ser también, mis hermanos, a veces hablar de doble sentido. Lenguaje sucio puede ser también utilizar nuestras palabras para herir y lastimar a otra persona. Puede que no le digamos groserías, pero a veces con una palabra discriminatoria, una palabra hiriente, podemos lastimar a otra persona. Y ese lenguaje sucio. Ese lenguaje no es el correcto. Y a veces lo hacemos entre nosotros, con nuestros hijos, con nuestro hogar, nuestra familia. Venga usted acá, el totico. Se los decimos de cariño y resulta que ya no es cariñoso. Venga usted, el alguirucho, flacucho, gorducha. Y ya, y entonces empezamos a lastimar a nuestros hijos, a nuestra familia, porque creemos, nos parece chistoso, nos parece gracioso, y creemos que como soy el papá y soy la mamá, y si el niño se enoja, si le digo así, pues le pego. Pues le pego porque soy el papá y yo le puedo decir como quiera, no. Ya vamos a mirar más adelante ahí lo que nos dice la palabra del Señor. Y entonces también el Señor dice, bueno, ustedes ahora no se mientan. Los unos, pastor, usted dijo que el mensaje de hoy era acción de gracias, nos engañó. No nos engañaron, hermano. Sigue siendo acción de gracias, porque seguimos creyendo que si cambiamos todos, mis hermanos, tenemos motivos para estar agradecidos. Pero aquí dice, lo dije antes porque no usted dice, se va a agarrar de ahí para decir que el pastor le mintió y que el mensaje era de acción de gracias. ¿Sí? Pero ahí dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza. Si ven, Pablo les vuelve a recordar a los de Colosenses, no se mientan ustedes entre ustedes. Ustedes ya se quitaron esa vieja naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros como pueblo de Dios y entre nosotros como hermanos y allá también en sus hogares nos mentimos entre nosotros, es como si no hubiera cambiado nada desde esa época en que éramos no creyentes o impíos que llamamos, o personas que no conocían del Evangelio. Pero ahora que conocemos del Evangelio no nos podemos mentir. Tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que decir las cosas como son. A veces quedamos un poquito mal, a veces no es tan diplomático. Ay, hermano, ¿por qué no me llamó si yo le dije que me llamara? Ay, hermano, que se me dañó el teléfono. Hermano, se me olvidó. Perdóneme, se me olvidó. Es preferible que diga se me olvidó y pedir perdón
a que se ponga a inventar un poco de cosas. Ay, es que yo estaba haciendo lo otro y lo otro. Sí le iba a llamar, sí le iba, pero mentiras. No nos mintamos los unos a los otros. Y entonces nosotros podemos seguir adelante. Hermano, ¿por qué usted no me saludó el domingo pasado? Hermano, ¿usted qué le pasó que no me miró? Que no? Hermano, estaba ocupado, tenía este problema, tenía lo otro. Y entonces resulta que era mentira. Resulta que lo que le dijeron, que pareciera que el hermano la miró mal de espaldas y usted no. No, vaya con la verdad, mi hermano, discúlpeme, estoy un poquito sensible porque creo que usted, mi hermano, me dijo, esta persona con nombre propio, que usted había hablado mal de mí. Y entonces ahí matamos dos pájaros de un solo tiro. Usted no se enoja con la persona y exponemos al chismoso. Exponemos a la persona que está sembrando discordia, que está sembrando chisme. Como cristianos no podemos tapar y enseñarnos a nosotros a ser cómplices de la mentira, cómplices de la calumnia, cómplices de la forma malintencionada de ser solamente por aparentar ser piadosos, por aparentar ser buenos creyentes. No aparentemos ser buenos creyentes, seamos buenos creyentes. No aparentemos ser piadosos, seamos piadosos. No aparentemos amarnos, amémonos de verdad. Y entonces de esa manera vamos a poder ser cada vez más agradecidos. Y entonces dice, ya todos ustedes ya no tienen esos actos perversos. Ya ustedes han cambiado. Ahora vístase en versículo 10 con la nueva naturaleza. Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan, ¿qué? Más a Él. ¿Saben, mis hermanos? Llegar a los pies de Cristo es el milagro más grande que puede ocurrirle a cualquier persona en esta vida. No hay una cosa más extraordinaria que haber llegado a los pies de Cristo. No hay algo más extraordinario que haber recibido el perdón de Dios y haber sido cambiados y transformados por Él. No hay nada más grandioso que eso. Pero eso es el punto de partida para un crecimiento espiritual. A partir de ahí, por eso se llama nuevo nacimiento, a partir de ahí nació la persona y empieza a crecer. Y entonces el Señor le dice, aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. No es suficiente solamente con haber ya llegado a la iglesia, haber creído. Ahora tenemos que aprender a conocer más a Jesús para parecernos más a Él. ¿Y Jesús es mentiroso? No. ¿Jesús es calumniador y chismoso? No. Pero tenemos que conocerlo para parecernos más a Él. Y entonces dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Amén. Es que yo soy de Guadalajara y yo soy de Jalisco. No lo sé, dije algo mal, dije algo peor, no sé, usted, perdónenme. Es que yo soy de Michoacán y yo soy de Ciudad Juárez. Es que yo soy de El Salvador y yo soy de Nicaragua. Es que yo soy de Colombia. Eso no importa, mis hermanos. Eso ya no es un problema. Ahora todos somos ¿de quién? De Cristo. ¿Valoramos el lugar donde nacimos? Claro que sí, no lo menospreciamos. ¿Estamos agradecidos por la cultura y por la esencia que nos dio de alguna manera una identidad ante el mundo? Claro que sí, no hay problema con eso, mis hermanos. Pero ya eso no es un motivo de rivalidad. Pero ya eso no es un motivo de menosprecio ni decir los que somos de aquí somos más que los que son de allá y los que tenemos esto somos más. No, hermanos, ya no hay eso porque ahora Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Y cómo vamos a amar y bendecir a nuestros jóvenes y a nuestros niños cuando ellos a veces no se sienten ni de aquí ni de allá? Hijos de colombianos, de salvadoreños, de mexicanos, pero nacidos aquí. Y van a la escuela y tienen cara de hispanos y son americanos. Y los americanos no los tratan como americanos porque no los ven como americanos, pero ellos son americanos y nosotros queremos infundirles un poco de cosas porque nosotros sí no nacimos acá y tenemos más costumbres y más mañas de nuestros países. Y entonces estos pobres jóvenes, mis hermanos, están viviendo a veces sin identidad. Y cuando quieren hablar con ustedes, al honk. Y entonces tampoco dejan que el muchacho, la niña, se exprese y les haga sentir tal vez eso que ellos están viviendo y que no saben cómo manejar.
Ustedes, la mayoría de los que están aquí, llevan más en este país que yo, mis hermanos. Y tenemos que ser conscientes como iglesia, que tenemos una responsabilidad no solamente de orar por ellos, no solamente de traerlos a la iglesia, no solamente de enseñarles la palabra del Señor, sino de nosotros ser parte activa de su vida. De nosotros estar ahí con ellos, de nosotros ser testimonio para ellos. Ellos no van a creer tanto en Cristo Jesús por todo lo que usted les diga, sino por todo lo que usted hace. Ellos no van a imitar a Cristo, sino hasta que lo vean reflejado en usted. Acción de gracias, mis hermanos. Hoy es día de acción de gracias. Pero ellos necesitan ver que usted está siendo agradecido con el Dios que le salvó, con el Dios que le rescató, y que usted está dispuesta a dejar que Cristo se refleje en su vida para que ellos puedan ver a Cristo en usted, para que ellos puedan ver en usted una relación con Dios que vale la pena tener. Porque nuestros jóvenes, mis hermanos, huyen de las iglesias conforme tienen la mayoría de edad? Porque Cristo es malo, porque Cristo nunca les habló, porque la palabra no les gustaba, por odiar al pastor, por odiar la alabanza. No, jóvenes no salen de las iglesias por nada de eso, salen porque no vieron coherencia en sus padres dentro de lo que eran en la iglesia y lo que eran en el hogar. Esa es una de las grandes verdades. Nos duela reconocerlas, nos duela y pareciera que nos estuviéramos clavando un cuchillo en nuestro propio corazón, pero esa es una realidad espiritual que no podemos seguir callando, mis hermanos. Y que tenemos que ser agradecidos con Dios de que Dios nos da la oportunidad de entenderlo, para hacer las correcciones y hacer lo que debamos hacer cuando todavía hay tiempo, mis hermanos. Hagámoslo cuando todavía hay tiempo. Hagámoslo mientras tanto Dios nos sigue exhortando y nos sigue animando, y seamos agradecidos. Y entonces dice el versículo 12: dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Mire, ya ahora las características son atribuibles al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo. Dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Otro tip para que apunten: para vivir en acción de gracias, para ser agradecidos, hay que aprender a perdonar. El que no sabe perdonar no puede vivir agradecido. Porque el que no sabe perdonar, mis hermanos, siempre va a tener un rencor, una amargura en su corazón, y eso no lo deja ser agradecido. Porque siempre cualquier cosa le hace recordar eso y ¡pah! Puede tener todos los motivos del mundo para estar agradecido, pero ese enojo, ese coraje, esa amargura, ese resentimiento, esa falta de perdón no lo deja mirar, no lo deja ver. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El amor es lo que nos une a todos, y que la paz que viene de Cristo, aquí me voy a ir rápido, mis hermanos, porque estos son los sermones de este mes anteriores, gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre ¿qué? Agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da, no en su propia opinión. Si usted va a aconsejar a alguien, si usted va a enseñar a alguien, primero hable con Dios. Si usted quiere intervenir en la vida de otra persona y usted dice: yo siento la necesidad de darle un consejo a fulanito de tal, a fulanita de tal, antes de ir a abrir su boca, hable primero con Dios. No sea que sea peor el remedio que la enfermedad. Cuando abrimos nuestra boca en nuestra opinión, sin hablar primero con Dios, metemos la pata. Aconsejamos lo que no es, decimos lo que no conviene, le echamos más leña al fuego. Pero si vamos a aconsejar, y si vamos a dar una enseñanza, y si vamos a intervenir en la vida de otra persona, hagámoslo ¿qué? Con sabiduría, con la sabiduría que viene de Dios. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón ¿qué? Agradecido. ¿Cómo podemos disfrutar más la alabanza aquí? ¿Mejorando el grupo de música?
¿Cómo podemos mejorar más la alabanza que hacemos aquí en la iglesia? Comprando equipos de última tecnología. Hay que ahorrar para eso y lo vamos a hacer. Pero ¿saben cómo mejoramos la alabanza? Cuando venimos aquí con un corazón agradecido. Y para venir con un corazón agradecido, entonces hay que dejar la avaricia, la falta de perdón y todas esas cosas que no nos dejan a veces alabar con gratitud. Porque de pronto a veces las canciones nos estorban. Porque la canción estorba cuando dice de madrugada yo me acercaré a ti. Y usted por la mañana, ¿qué? Voy a orar si no tengo tiempo. Entonces la canción como que le estorba su alabanza porque usted dice, yo no cumplo con esa parte que dice la canción. Y entonces necesitamos acogernos a la identidad con Cristo para que esa alabanza fluya. Y dice ahí, todo lo que digan o digan, háganlo como representantes del Señor. Miren como el versículo del mes, aquí dice, háganlo como representantes del Señor y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Prácticamente yo ya me adelanté a lo que viene. Y ya vamos a terminar. Pero prácticamente yo ya me adelanté a los versículos que vienen con los tips o con los comentarios que ya hice. Pero vamos a leerlo para que usted se dé cuenta que no es opinión del pastor David. Es la palabra del Señor la que nos habla. Dice, esposas. ¿Hay esposas aquí? ¿Hay mujeres aquí que son esposas? Amén. Dudaron en decir, ¿será que digo o será que no digo? ¿Qué vendrá en el versículo? En el versículo viene, dice, esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Sujetarse no es ser inferior. Sujetarse no significa que su esposo va a trapear el piso con usted. Sujetarse quiere decir que va a entender que Dios le va a dar a su esposo la sabiduría y que usted va a orar por él para que la guía espiritual de su hogar sea una guía que venga de Dios a través de su esposo. Entonces una mujer sabia ora por su esposo para que él sea un hombre sabio y se pueda sujetar tranquila. Amén. Amén. Ahora maridos, ¿hay maridos acá? ¿Esposos? También dudaron. Se sintió el temor en ese amén. Se sintió. Esposos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. ¿Qué es aspereza? Asperezas son esas lijas con las que se hay que limar a veces las latas, las maderas, son con unas micropiedrillas que raspan y entre más áspera la lija, hasta si usted se la pasa por la piel le arranca el pellejo, le arranca el pedazo. Una cuestión áspera lastima, daña, hiere. Y entonces ahí dice, maridos, yo también soy marido, esposo, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. O sea, no la hiera, no la lastime, trátela como vaso frágil, dice la palabra. Ámela como Cristo amó a la iglesia. Eso también dice la palabra del Señor. No está ahí, pero usted sabe que ahí está en otros capítulos, en otros libros. Y luego dice hijos. ¿Hay hijos acá? Amén. Poquitos, los demás nacieron como. Todos somos hijos, mis hermanos. Amén. Todos somos hijos. Pero ahí dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Ay, pastor, pero se fueron los niños y los jóvenes y no escucharon eso. No, hagamos nosotros la parte que viene y ellos van a hacer fácil la que ya leímos. Luego, padres, ¿hay padres acá? Padres incluye madres, ¿no? Padres y madres. Y entonces padres dicen, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. No exasperar a los hijos, mis hermanos, es no les ponga todas las cargas emocionales que usted lleva a ellos. No los trate como si fueran adultos porque no son adultos. Enséñeles a madurar para que lleguen un día a ser buenos adultos. Trate a cada niño según su edad, a cada niña según su edad, pero ámela sobre todo, ámelo sobre todo. Pero dice, padres, no exasperen a sus hijos. A veces como padres exasperamos a nuestros hijos. A veces como padres somos intensos, cansones. Yo le voy a decir acá, mi mamá muy seguramente me está escuchando. Pero yo muchas veces de joven, de niño, dije, uy, mi mamá sí que es intensa. Uy, mi mamá sí que, ¿cómo cantaletea? Y llega uno adulto, ¿y qué hace?
Exactamente lo mismo. Acuérdese cuando usted de pronto era joven y usted sentía que su papá estaba siendo exagerado, su mamá estaba siendo exagerada. Ya lo había regañado suficiente, pero no le bastó como 3 horas más de regaño. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo. Volvemos a repetir la historia, como si Cristo no hubiera hecho nada de nosotros. Entonces ahí dice, padres, no exasperen a sus hijos. No quiere decir que no los discipline, no quiere decir que no los corrija, no quiere decir que no ponga reglas en su casa, no quiere decir que no haga usted que las cosas funcionen de una manera ordenada y sabia. Quiere decir que no los exaspere y punto. Quiere decir que no haga cosas que también los lastime y los enoje sin motivo y sin razón. ¿Sí? ¿Estamos? Amén. Bueno, esclavos, ¿hay algún esclavo aquí? Ahí sí no hay, hermano. Yo sí, soy esclavo. Yo soy esclavo de Cristo. Pero, bueno, aquí este esclavo se refiere a los empleados, mis hermanos. Lo que pasa es que en la época que fue escrito, un empleado era un esclavo, hermano. Y hoy en día no es que sea muy diferente. Hoy en día uno trabaja en una empresa y no es que no se sienta como un esclavo. A veces también se siente uno como un esclavo. Pero aquí el asunto es que dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan, o sea, no sean trabajadores mañosos. Sí, a los colombianos le traduje el versículo. No sean trabajadores mañosos, que si el patrón no está viendo, hacen. Si el patrón se volteó, ya no hace. Dice, sino que sírvanles con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen ¿a quién? ¿Al patrón? No, al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Y mire que ahí dicen todo lo que hagan. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, les dé dinero o no les dé dinero. Porque a veces trabajamos de buena gana si el asunto nos trae dinero. Pero a veces no trabajamos tan de buena gana cuando el asunto no nos da buen dinero. ¿Y sabe dónde servimos la mayoría sin recibir nada a cambio? En la iglesia. Y entonces si es afuera, si hay que hacer algo afuera, como me va a entrar dinero, le meto toda la ficha, decimos los colombianos, le pongo todo el asunto, la calidad. Si es para la iglesia, ahí miramos, ahí vemos. No, hágalo todo. Si es para su hogar, las mujeres, las mujeres amas de casa, de hogar, ¿cuánto reciben como amas de casa? Nada, ¿verdad? Cerito, a veces no hay dinero, nadie les paga, no hay un patrón. Pero háganlo igual, de buena gana. Háganlo con amor. Yo sé que lo hacen, pero a veces no. Usted lo sabe, mujer. A veces, por más que quiera, hay tantos motivos para estar también mal geniadas, que de pronto como que ya no tan de buena gana. Ay, le voy a servir ese arroz y que se lo coma, se lo trague si quiere, si no, que no coma, porque al fin de cuentas tampoco. Ahí le hago lo que me dejó, si no, entonces no, ¿eso dice el Señor? No, ahí dice hagan lo que, trabajen todo, háganlo todo de buena gana, como si fuera para el Señor y no para la gente, y esa gente incluye su esposo, su esposa, sus hijos. Hagan todo de buena gana, como si todo lo que hicieran, ganen o no ganen dinero, dentro o fuera del hogar, en la iglesia o fuera de la iglesia, háganlo todo como si todo fuera para el Señor. Y eso nos hace personas agradecidas. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. En la otra versión dice porque no hay acepción de personas. Y en esta versión dice porque Dios no tiene favoritos. O sea, Dios no va a decir, ay, no, a este sí se la paso y a este no. No, todos somos sus hijos, ¿no? Nos llenamos de orgullo a veces cristiano. Decimos que es un orgullo santo cristiano y lo ponemos en el Facebook. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy un príncipe, una princesa de Dios, mi reino, mi rey, mi corona, mi vestido. ¡Ah, qué lindo son eso! Maravilloso, publíquelo. Pero Dios no tiene favoritos, Dios tiene hijos. Y a todos nos va a dar las mismas exigencias y las mismas recompensas. Entonces Dios espera que todos nosotros sirvamos y hagamos y todo lo que hagamos en acción de gracias como para Él y no para los hombres. Que si usted va a traer las laticas este mes,
No las traiga porque el pastor dijo, no las traiga a pesar. Tráigalas como si el que se las fuera a comer fuera Dios. Que si usted va a compartir con nosotros, comparta como si estuviera compartiendo en la mesa directamente con el Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo maravilloso, Señor. Sabemos, Dios, que a veces tenemos expectativas diferentes de lo que significa la gratitud, Señor. A veces pensamos, Señor, que gratitud es solamente decir gracias, Señor. Pero la gratitud encierra una vida, un estilo de vida, Señor, donde todo lo que hacemos y todo, Señor, lo hacemos como para agradarte a ti, como para servirte a ti, Señor. Así que hoy, Padre amado, en este día de acción de gracias, en este día de gratitud como iglesia, te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar y hacer las correcciones necesarias en nuestras vidas para que cada vez nuestro corazón, Señor, sea un corazón más agradecido, bendito Dios. Te damos gracias en esta hora, en esta oportunidad, y te pedimos que nos sigas ayudando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vivan su pasión por Jesús. Que sea Dios el que nos siga ayudando y nos siga sosteniendo. Amén. Mis hermanos, hoy no tenemos afán, ¿verdad? Estamos tranquilos, ¿no? ¿Quién dejó la olla prendida? ¿Quién dejó algo allá que tiene todavía que salir corriendo? Hoy los que estamos, algunos hermanos, están viajando.